Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Estoy tratando de abrir mi camarita, pero hace un tiempo que me vienen dando problemas a veces, así que me estoy demorando un poquito en eso, pero ya por ahí creo que viene. Ya, entonces vamos a empezar a hablar de técnicas de conducción, ¿cierto? De la unidad 3, queridos amigos, ¿ya? Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy y que logremos aprender y entender distintas técnicas de conducción de clase de día viernes, queridos amigos. Clase de día viernes, técnicas de conducción. ¿Ya? Así que con eso le vamos a dar el día de hoy. ¿Ya? Técnicas de conducción. Dice que en esta unidad aprenderemos. Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar y cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Quiero el día de hoy empezar leyendo la parte de las curvas, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de curvas al inicio de esta clase. Frenada en curvas, no, más adelante creo. Conclusiones, adelantamiento, excepciones, sobrepasar. Conducción en curvas, aquí está el tema. Ya vamos a ir leyendo qué pasa con este tema, queridos amigos. ¿Ya? Después de eso, ¿cierto? Vamos a, o sea, después de llegar a esta parte, ¿cierto? Vamos a estar hablando de esto. Dice, un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Súper importante el tema de la reducción de la velocidad. Es una de las cosas más importantes que necesitamos saber y aplicar cuando vamos a conducir la motocicleta en curvas. Si la motocicleta va demasiado rápido, en cualquier curva podemos perder el control. Normalmente donde uno más desarrolla velocidad es en las rectas. En las curvas, ¿cierto? Debemos tratar de evitar al máximo, en las curvas debemos tratar de evitar al máximo pasar a gran velocidad, ¿ya? Recuerden también que en la vía pública las condiciones de las curvas pueden variar mucho, ¿ya? Es decir, muchos me dicen, ¿sabe qué, profe? Yo paso por la curva a tal velocidad, así una velocidad relativamente elevada. Pero lo hago porque yo conozco la curva. Ya, sí, puede conocerlo, ¿cierto? Puede decir, ah, por esta curva yo paso a 60 kilómetros por hora y no me pasa nada, alcanzo a darla bien, no me pongo nervioso, ya, y eso está perfecto. Salvo que las condiciones de esa curva pueden variar. Puede haber aceite, puede haber, ¿cómo se llama esto? Suciedad, arena, ¿cierto? Tierra, y eso va a hacer que a esos mismos 60 kilómetros por hora tú pierdas el control, ¿ya? Por eso lo recomendable es no ir al límite de lo que, no ir al límite de lo que tú puedes dar en esa curva, ¿ya? Tratar siempre de no empujar los límites en las curvas, porque una caída en una curva puede significar lesiones graves. Si tú te caes en una curva, puede ser que no te pase nada. Te caes, resbalas, no chocaste con nada, ya, algunos raspones, va a lo mejor a romper el casco o pelar el casco, ¿cierto? Y más que eso, a lo mejor nada. Pero ¿qué pasa si me caigo en la curva y mi cuerpo impacta contra algo de forma violenta? Por ejemplo, contra una barrera de contención, por ejemplo, contra un New Jersey. New Jersey son estas barreras de cemento que hay en las carreteras. Por ejemplo, contra una cuneta,
ya ahí la cosa cambia. Es importante que ustedes entiendan que las curvas son extremadamente peligrosas, queridos amigos. Por eso, extremar las precauciones para tratar de que ojalá nunca tengamos un accidente en una curva, ¿ya? Traten siempre de andar tranquilos, ¿ya? No es una carrera, estamos desplazándonos en nuestra moto, disfrutemos nuestra moto, pero recuerden que no es una carrera, ¿ya? Eh, si usted quiere correr, ¿cierto? Si usted quiere empujar los límites de su moto, empujar sus propios límites, hágalo de manera correcta. ¿Y cómo se hace de manera correcta, profesor? Bueno, vaya a un circuito, pague clases de conducción deportiva y hágalo en un espacio adecuado para ello, ¿ya? Lamentablemente no es tan barato, pero tampoco es inalcanzable en algunos casos, ¿ya? Así que si usted está interesado en manejar su moto de forma deportiva, hágalo en un circuito, no en la calle. ¿Por qué? Porque le puede traer problemas a usted o le puede traer problemas a otra persona. Denme un minuto, por favor. Y amigos, discúlpenme, gracias por esperarme, ¿ya? Entonces, le estaba diciendo, ¿cierto? Que conducción en curva es conducción lenta y cuidadosa, ¿ya? Si usted quiere correr, vaya a un circuito, ¿ya? Invierta en eso, vaya a un circuito, pero no lo haga en la calle porque compromete su propia seguridad y la seguridad de los demás. En un circuito, las condiciones están controladas, es decir, en un circuito no va a pasar un minuto antes que tú un camión botando petróleo, por ejemplo. Y ahí tengo un tips súper importante. Mi última caída en moto no fue hace tanto, fue como hace un año más o menos, creo que menos, ya, quizás por 6 meses, quizás por ahí, ya. La cosa es que iba doblando por la curva, ¿cierto? Y me encontré que justo en la curva, en el borde externo de la curva o de la mitad del lado de la curva hacia afuera, ¿cierto? Eh, hacia el borde externo, digamos, había petróleo, ¿ya? Y en ese petróleo la moto se resbaló, yo la traté de afirmar, ¿cierto? La recuperé en un momento,
pensé que me había salvado y se vuelve a resbalar y ahí sí me caigo, ¿cierto? Gracias a Dios no me caí fuerte, o sea, prácticamente cayó la moto, yo prácticamente caí parado. No me pasó nada, gracias a Dios, pero lo cierto es que quizás eso lo podría haber evitado con una técnica muy sencilla y que es siempre tomar las curvas, sobre todo las curvas de ciudad, pegadito al borde interno. ¿Por qué? Porque hay un tema con los camiones. Ya los camiones tienen los estanques, ustedes lo han visto, los estanques de combustible a los lados, ¿cierto? Y muchas veces estos estanques no están bien selladas sus tapas. Cuando el camión va doblando hacia afuera, el combustible se carga todo hacia el lado externo del estanque y si no está bien tapado, que pasa en muchos casos en los camiones, el combustible sale hacia afuera y deja una mancha, ¿cierto?, por todo el borde externo de la curva o por todo el lado de más afuera de la curva, ¿ya? Entonces, si yo tomo la parte de adentro, que para eso tengo que tomarla también más lento, es más difícil que me caiga de la moto, ¿ya? Es más difícil que ese petróleo me pueda afectar. Entonces, por favor, tomen en consideración esto. Tomen las curvas lento y tomen las curvas pegados al borde interno cuando estemos en la calle. Para que se hagan una idea, esto a mí me pasó en un trébol, ¿ya? Cambiando, los que son de Santiago quizás me pueden entender, cambiando de la ruta 5 no, perdón, no de la ruta 5, cambiando de Vespucio hacia Camino Melipilla, hay una subida, ¿cierto?, en un trébol. Bueno, ahí me pasó este accidente, ¿cierto? Casi chascarro, porque como les digo, no me pasó nada. Menos mal que mi moto tiene protecciones, tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre. Ay, se me olvidó. Ya tiene como una jaula, ¿cierto? Por los lados. Y eso protegió de que no le pasara nada a la moto tampoco. Ya se abolló un poquito el embellecedor del escape, pero nada más que eso. Entonces, importante, a pesar de que a mí en la caída no me pasó prácticamente nada, lo ideal es que nunca nos caigamos, ¿cierto? Lo ideal es que no le hagamos daño a la moto, no le hagamos daño a nosotros. Entonces, para eso, si ocupamos este consejo, ¿cierto?, que le estoy dando ahora, va a ser más difícil que nos caigamos. Pero siempre a una velocidad muy moderada, mis queridos amigos. ¿Para qué? Para que se protejan siempre lo más posible. ¿Ya? Entonces, estamos en eso, ¿cierto? Hablando de todo esto que está acá y dando consejos prácticos, ¿ya? Recuerden, no se confíen, ¿ya? Uno de los problemas más grandes de la conducción es que los conductores, y me incluyo, sobreestimamos nuestras habilidades. Pensamos que manejamos muy bien, pensamos que lo hacemos perfecto, pero en realidad, queridos amigos, no es tan así. Así que ojo con ello, todos podemos mejorar nuestra conducción, todos podemos, o sea, todos cometemos errores en el fondo. Yo, tú, el instructor más sabio del mundo, todos cometen errores, ¿ya? Por eso todos tenemos que tener el máximo cuidado y no confiarnos. En la confianza, dicen, está el peligro, ¿ya? Luego dice que para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga de ella. El punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y el trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierra más de lo previsto en su inicio, ¿ya? Entonces, para enfrentar el manejo de una motocicleta en curva es esencial mirar al punto de fuga, ¿ya? Ese es el primero. ¿Qué es el punto de fuga? El punto de fuga es la curva, imaginemos que está así, ¿cierto? Por el medio de mis dos manos va el camino. El punto de fuga es donde el lado externo y el lado interno de la curva se juntan. Entre más cerrada sea la curva, ese punto va a estar más cerca. Y entre más abierta sea la curva, es decir, más cerrada es una curva más compleja. Más abierta es una curva menos compleja. Entre más abierta esté,
el punto de fuga va a ser más lejano. Si yo puedo ver, en el fondo esto es bien sencillo, si yo puedo ver muy cerquita, hasta muy poquito, ¿cierto? Para adelante, significa que la curva es cerradísima. Y ustedes deben entender que aunque la curva sea muy cerrada, puede incluso cerrarse más, ¿ya? Sobre todo cuando estamos andando en caminos que no son urbanos, en caminos que son sinuosos de montaña, ¿cierto? Que caminos que son estrechos, muchas veces ahí las curvas presentan desafíos importantes. Ya, entonces una vez efectuado el giro, la mirada del punto de fuga, sí, no, más arriba yo. El punto de fuga da información de la forma de la curva. Más cerca, más cerrada, más lejos, menos cerrada. De lo cerrada que puede hacer y con la información de entre más cerrada es, más lento tengo que pasar, ¿ya? Esto lo sabemos la mayoría, ¿ya? ¿Por qué tenemos accidentes? Una, porque no vamos bien atentos, ¿cierto? Más que lo sepamos, la mayoría es como algo lógico, o es como algo de física, es como algo que ni siquiera es necesario que nos lo enseñen, porque es algo que es inherentemente así, ¿ya? Entonces es importante que ustedes le tomen el peso a esto y traten siempre de ir lo más tranquilos posible, ¿ya? Y fijarse en la forma de las curvas. Curva muy cerrada, bajo mucho la velocidad. Curva más abierta, ¿cierto? No es necesario que baje tanto la velocidad. Por ejemplo, si yo veo una curvita y más adelante veo que sigue el camino recto, esa curva es muy pequeña. Entonces ahí no es necesario bajar tanto la velocidad. Pero si la curva es muy cerrada y yo no veo más para adelante, esa curva hay, hay que pasarla con una velocidad muy reducida. Oye, chiquillos, no sé cuánto calor hace hoy día, pero tengo un calor terrible. De hecho, poquitos minutos antes de la clase venía viajando para mi casa y de verdad que sentía mucho, mucho calor. No sé cuánto calor está haciendo hoy, no he visto la temperatura, pero sí o sí, mucho, ¿ya? Ya, entonces, para enfrentar el manejo una motocicleta, ya el punto de fuga y después, una vez dentro, no sé si lo dije, esto no lo dejé ahí en mi mente. Curva más cerrada, menos velocidad, mucha menos velocidad. Curva más abierta, mucha más velocidad. O sea, no mucha más velocidad, pero no es necesario reducir tanto la velocidad. Curva muy cerrada, reduzco mucho la velocidad. Curva más abierta, no es necesario reducir tanto la velocidad. Entonces, importante, ¿ya? El punto de fuga de información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede hacer y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula en ella y al trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio, eso ya lo hablamos. Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga, muy corta, etc. Por estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra. Esto es velocidad y trazado, ¿ya? Es decir, cuando yo voy andando en la moto, debo mirar la curva desde lejos y tomar decisiones, ¿ya? ¿Cuánto voy a bajar la velocidad? ¿La voy a bajar mucho? ¿La voy a bajar poco? ¿Cuándo voy a empezar a frenar? ¿Y cuándo voy a retomar la aceleración? Porque aquí les voy a dar un dato importante que creo que no está aquí, ¿ya? Esto yo lo aprendí tomando cursos de pista, ¿ya? Muchas veces dejamos que la moto se vaya como con el vuelo en las curvas, ¿ya? Eso no es tan bueno. Lo mejor es pasar las curvas con la moto inflada, le llamamos nosotros, ¿ya? ¿Qué significa inflada? Que no la voy a llevar así con el vuelo, sino que la voy a ir acelerando un poquitito. ¿La voy a acelerar al máximo? No, la voy a acelerar muy poquitito, es decir, bajo la velocidad para entrar a la curva y una vez que empiezo a describir la curva, empiezo a acelerar un poquito, suavecito, solamente para mantener la tracción de la rueda trasera. Es decir, en vez de que la rueda trasera gire, 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 gire,
lo que voy a hacer es que la rueda trasera empiece a empujar la moto y empiece a elevar la velocidad de la moto durante la curva, pero de forma suave, de forma progresiva y tratando de mantener siempre la baja velocidad, aunque estamos subiendo un poquito de forma muy, muy suave. ¿Ya? Sigo. Recuerde que, ya nos fuimos a la parte de recuerde que. Dice, recuerde que, en lo posible, debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio. Denme un segundo, por favor. Tengo mucho calor, de verdad tengo mucho calor en este momento. Ya, dice, en lo posible, debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras lo recorre, después del punto de inicio. ¿Ya? Es decir, miren, cuando ustedes van a tomar una curva, si ustedes tienen que ir doblando y frenando, eso es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque tienen que pensar que la moto quiere ir hacia adelante. Además, ustedes la están obligando a girar y si a eso le sumamos una fuerza que quiere frenar la moto, es más fácil que ustedes vayan a perder el control. El frenado se debe hacer en la parte donde van recto. El frenado se debe hacer en la parte donde van recto. ¿Ya? Después de eso, después de eso, debemos entender que si no alcanzamos a frenar en la parte recta, vamos a tener que seguir frenando en la curva y eso puede hacer que perdamos el control de forma más fácil, ¿ya? Si tengo que frenar en una curva, siempre debo hacerlo de forma extremadamente controlada. Esto quiere decir que debo hacerlo de forma suave. Inclusive, a veces cuando frenan en las curvas, las motos tienden a seguir derecho, ¿cierto? Y a no seguir la trayectoria que el conductor desea. Muchas veces los conductores entran muy rápido a la curva, se asustan cuando van girando porque sienten que van a perder el control. Como están asustados, tocan los frenos y eso es todo. Ahí, hasta ahí llegó todo, ¿ya? Así que el tema del frenado en curvas, ojalá nunca tener que hacerlo, ¿ya? Si lo hacemos de la forma más suave y controlada posible. Recuerden que siempre debemos mantener la cabeza, el cerebro sereno, ¿ya? ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones y que no nos pille cierto nerviosismo y que hagamos algo brusco y que terminemos en el suelo o peor, en el cielo, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Yo hago, de repente ustedes pueden pensar que yo hago harta alusión a caerte y morir, ¿cierto? Lo hago justamente porque eso pasa, ¿ya? Y no pasa tan poco como uno quisiera, ¿ya? Así que ojo con ello. Y también existen las lesiones graves y las lesiones graves pasan. Así que cuídate. Hablo de lesión grave, ¿cierto? Dejar de caminar, perder una pierna, perder un brazo, eso pasa, ¿ya? Yo conozco casos, eh, no de mi familia, quizás no de mis amigos más cercanos, pero sí de personas que conozco, que compartí con ellos y que lamentablemente tuvieron accidentes que los van a acompañar el resto de su vida. Entonces, ojo con ellos, ¿ya? Tratemos siempre de ser responsables, lo más responsables posible. Disfrutemos la moto, ¿cierto? Con esto no digo que, por ejemplo, a mí nunca me va a pasar, por supuesto que no. A cualquiera nos puede pasar un accidente así, cualquiera nos podemos descuidar o cualquiera podemos tener la mala suerte de que aunque tomemos todas las precauciones, igual nos pase algo. Pero es distinto que nos pase
siendo imprudentes siempre a que nos pase porque a lo mejor nos equivocamos, nos dimos cuenta, o nos cuidamos y a pesar de que nos cuidamos nos pasó. Va a ser muy distinto. ¿Ya? Así que mucho ojo con ello, queridos amigos. No seamos altaneros tampoco al volante. ¿Ya? No seamos altaneros cuando vamos en moto. ¿Ya? No nos piquemos con el resto. Recuerden que todos queremos llegar pronto a nuestro trabajo, pronto a nuestra casa y necesitamos tener paciencia y comprensión con los demás. Ya, así que mucho ojo con eso. Ya, entonces, digamos que empecemos de nuevo con el recuerde que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre después del punto de inicio. Si es necesario frenar, pongan mucha atención en esto, es lo mismo que acabo de decir, ¿cierto? Pero aquí está escrito de forma más ortodoxa, ¿cierto? Dice que si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible, con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en caso de emergencia. Esto significa cerrar más la curva. Si yo voy en una curva así y bloqueo la rueda trasera o freno con la rueda trasera, la rueda va a hacer esto, la moto va a hacer esto. Entonces se va a meter más en la curva, ¿ya? Se puede ocupar como recurso, claro, con una preparación adecuada. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Ahora sí, perdón. Ya. Sigo entonces. Sigo entonces. Eh, dice, si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en sentido de la patinada. Esto es una información importantísima, queridos amigos. Les doy como tarea que vean un video de autos de rally o de autos de drifting, ¿ya? Que aplican el mismo concepto que aquí se habla para no terminar perdiendo el control, para mantener el control, ¿ya? Cuando yo voy en un auto, el auto va así, y este auto si hace esto, se le va la cola, lo que hago yo es doblar la rueda delantera en el mismo sentido. Entonces la cola va para allá y las ruedas delanteras también van para allá. Esto hace que el comportamiento dinámico del vehículo, en este caso un auto, le estoy explicando, haga que haga esto, que se mueva en este sentido, ¿ya? En cambio, si yo lo dejo así o doblo la rueda hacia allá, lo que va a hacer el auto es que va a hacer un trompo y va a perder totalmente el control, ¿ya? Entonces, lo mismo aplica para la moto. Si vamos así, la moto se va para el lado y nosotros vamos así, ¿cierto? La moto va a hacer esto y se va a enderezar. Eso es lo que, ese es como el sentido, ¿ya? Se me fue la cola para la derecha, doblo para la derecha y la moto se va a enderezar, ¿ya? En vez de perder el control por completo. Súper, súper importante, queridos amigos. Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Este es otro consejo muy, muy importante de esta parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces los motociclistas piensan que están en un circuito y ocupan toda la calle para dar una curva, ¿ya? Como la gente que va manejando y se abre para doblar en un auto pequeño, ¿ya? Los camioneros se tienen que abrir para doblar porque no les da el radio de giro, o la gente que maneja buses, micro, y ahí está bien. Pero los vehículos pequeños normalmente no necesitan más espacio del que está estipulado para poder girar, ¿ya? Por ende, ustedes tienen que entender, ¿cierto? Que ustedes deben mantenerse siempre en su lado de la pista, nunca se salgan de ahí.
¿Por qué? Porque puede venir un vehículo para atrás que no vieron, puede venir un vehículo de frente, etcétera. No se salgan de su lado de la pista. Si no se pueden mantener en la pista, es porque, porque van demasiado rápido, ¿ya? Así que ahí tienen también un indicador de si van muy rápido o de si van bien, ¿ya? Mucha atención a eso también, queridos amigos míos, ¿ya? Ya, entonces dice que es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar contra otro vehículo o contra barreras de contención. Ya, así que mucho ojo con eso. Queridos amigos, otra cosa importante que normalmente digo en esta parte del curso es que las barreras de contención, el término suena súper bien. Ah, barreras de contención, me va a contener. Pero la verdad de las cosas es que esas barreras están hechas para contener moles de acero, es decir, automóviles, etcétera, camionetas. Pero no están hechas para contener manos, piernas, cuerpos, ¿ya? Cuando tu pierna te caes y tu pierna se encuentra con una barrera de contención, lamentablemente la barrera de contención actúa como un cuchillo o actúa como una guillotina, ¿ya? ¿Qué pasa? Te corta el pie, ¿ya? Te corta la mano, te corta el dedo, etc. Aquí vamos a seguir, ¿cierto? Entonces, importante es entender que si tú te vas a ir contra una barrera de contención, es algo peligroso, ¿ya? Es algo peligroso. Así que ojo con ello, por eso es importante no llegar a la situación en la cual me caigo y voy tan rápido que mi cuerpo va a dar a la barrera de contención. Tomen las curvas lento, tomen las curvas con cuidado, ¿ya? Dice que después que lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su lado izquierdo. Ya eso en contraparte a lo que les estaba explicando en antes, que pasen por el lado interno, ¿cierto? Pero cuando hablo de esa forma estoy hablando de a baja velocidad, ¿ya? Baja velocidad, lado interno, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar este tema de las manchas de aceite y todo eso, ¿ya? O de petróleo principalmente, ¿ya? Si voy muy rápido y tomo la parte interna, que es lo que dice acá, es como que estuviera tomando una curva más cerrada de lo que es. Por lo tanto, como voy con más velocidad, ahí voy a tener todos los problemas, ¿cierto? Que aparecen acá. Entonces dice que lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna. Denme un segundo, por favor. Pasó algo aquí en mi PC. Ahí sí. Creo que ustedes no lo vieron, pero ahí apareció una pantallita ahí. Ya, entonces dice que lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada. Además, generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad, ¿ya? Eso también puede variar un poco entre caso y caso, queridos amigos, ¿ya? Puede variar. ¿Por qué? Porque a veces, por donde pasan los autos, a veces cuando hay harta mugre en la calle, por donde pasan los neumáticos de los autos, está más limpio que al medio, porque al medio, como no pasa nada, no se limpia y no se arrastra, ¿cierto? La mugre. Entonces, eso igual es un poquito dependiendo del lugar, ¿ya? En el fondo, lo que debemos rescatar más, yo creo, de acá, es que ojalá siempre tomemos el lado más limpio de la pista. Si el lado más limpio es por el medio, bueno, vamos para el medio, pero recordando siempre el consejo que les di al principio, que sobre todo en las ciudades, ¿cierto? Donde el paso por la curva realmente es lento, tomen el lado de adentro
¿Para qué? Para evitar estas contaminaciones, ¿cierto? Con eh, petróleo, por ejemplo, ¿ya? Lamentablemente esto pasa harto en las ciudades, ya es como recurrente que los motociclistas se caigan en las curvas por ese mismo motivo, por eso le estoy haciendo esa recomendación. Denme un minuto, por favor. Ya amigos, muchas gracias por esperar. Ya, entonces ahora vamos a hablar un poquito acerca de la conducción con acompañante. Ya, conducción con acompañante. Dice, el pasajero viaja igual de expuesto, el pasajero viaja igual de expuesto que el conductor, ¿ya? Por lo tanto, como el pasajero viaja igual de expuesto que el conductor, debe ir igual de equipado siempre, ¿ya? Si el pasajero viaja igual de expuesto que el conductor, debe ir igual de protegido. El día viernes hablamos, ¿cierto?, de lo que necesita el conductor de la moto y el acompañante de la moto, ¿ya? Ambos necesitan casco, ambos necesitan zapatos que cubran los tobillos, ambos necesitan guantes resistentes al roce, ambos necesitan casco, ¿ya? Si andan a más de 80 kilómetros por hora, ambos necesitan ropa que cubra brazos o piernas, ¿ya? Eso es lo que la normativa dice, ¿ya? Entonces, después dice que el pasajero debe subir a la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con
Entonces, es importante, aquí sacamos algo bien sencillo. El conductor la lleva, ¿ya? El conductor le dice al pasajero cuándo subirse, cuándo bajarse, ¿ya? Y el conductor tiene que explicarle al pasajero lo que va a suceder durante el viaje, ¿ya? Si el viaje, por ejemplo, o sea, si en el viaje normalmente va a haber una parte donde vamos a tener que pasar por algún tipo de curva, ¿ya? En esa curva, naturalmente, en las motos nos inclinamos, ¿ya? Hay que decirle al pasajero que la moto se va a inclinar y cuánto se puede inclinar. ¿Por qué? Porque de esta forma, ¿cierto? El pasajero va a estar preparado. Y hay que decirle, desde mi punto de vista, la mejor forma de explicarle al pasajero lo que tiene que hacer es decirle que no tiene que hacer nada, simplemente dejarse llevar, ¿ya? No tiene que hacer nada, simplemente tiene que dejarse llevar. Cuando van en la moto, ¿cierto? Dile, oye, vamos a pasar por una curva, la moto se va a inclinar, dependiendo del conductor de la moto y de la curva, se va a inclinar mucho más o mucho menos, ¿cierto? Pero explicarle eso y que no le va a pasar nada y que solamente tiene que dejarse. ¿Por qué? Porque a veces esto los toma por sorpresa, el copiloto o el pasajero se asusta, trata de enderezarse o trata de inclinarse más, algunos, ¿cierto? Más que uno, y eso produce que pierdan el control y que tengan un accidente. Por lo mismo, siempre que exista una buena comunicación y una buena capacitación, por decirlo así, antes de empezar a andar en la moto, ¿ya? Eh, Recuerda que se debe subir cuando avísale que solamente se puede subir a la moto cuando tú le avises, porque vas a estar preparado, porque si sube en cualquier momento se puede terminar cayendo porque la moto no se sostiene sola, ¿ya? El pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta, ¿ya? Se debe sentar lo más adelante posible a horcadas, sin invadir la zona del conductor, ¿ya? Sentarse a horcadas es sentarse como nos sentamos todos en la moto. En el fondo lo que trata de explicar esta parte es que el pasajero no debe ir sentado de lado como se sentaba en las damas antiguas en los caballos, ¿cierto? Que se sentaban con las dos piernas hacia el mismo lado. Ya, eso no, sino que como lo hacemos normalmente ahora todos con las piernas abiertas, una pierna por cada lado de la moto. Ya, eso es sentarse a horcadas. El pasajero no es una lapa del conductor, es decir, no puede ir así apretado al conductor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a reducir su movilidad. El pasajero debería siempre afirmarse de la moto, no del conductor. Si es necesario que el pasajero se afirme del conductor, entonces lo va a hacer desde la cintura del conductor, jamás de los hombros. ¿Por qué? Porque el conductor necesita mover los hombros, necesita tener movilidad. ¿Para qué necesita tener movilidad? Para poder conducir la moto, porque no solo conducimos las motos con las manos, también las conducimos con las piernas, con los hombros, con la cabeza, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando movemos los hombros, movemos prácticamente todo el tronco. La única parte que va más fija es la cintura, que no va siempre fija, pero va más fija que el resto del cuerpo. ¿Ya? Así que si se tienen que llegar a afirmar el pasajero, que se afirme de la cintura solamente. Aunque lo más indicado, como digo, es que la moto debe tener asideros que pueden ser correas o pueden ser manillas. Ciertos momentos van a ir más afirmados, por decirlo así, y en otros momentos van a ir más relajados. Entonces uno le avisa al pasajero eh, que no es necesario que vaya tan apretado, ¿cierto? O le avisa al pasajero que se afirme en ese momento porque a lo mejor van a pasar por una calle más defectuosa, van a pasar por un lomo de toro, van a pasar por un desnivel, etcétera, 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 queridos amigos. Ya, súper, súper
Importante. Ya, acá hay otro tema importante y es que cuando vamos en moto, lamentablemente no vamos a tener la misma comunicación que cuando vamos en auto. De hecho, cuando vamos en auto y abrimos las ventanas, igual es difícil hablar por el ruido del viento. Bueno, imagínense que ese mismo ruido en la moto lo vamos a llevar todo el rato acá, todo el rato, ¿cierto? Entonces vamos a ir, ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, primer consejo es no tratar de comunicarse tanto, ¿ya? Y segundo consejo es hacer un sistema de señas para que podamos entendernos en las cosas más simples. Cosas más simples pueden ser baja la velocidad, voy nervioso, voy nerviosa, ¿cierto? Voy asustado, voy asustada, baja la velocidad, a lo mejor tocando el codo. Tocando el otro codo, a lo mejor va a significar necesito ir al baño o necesito parar, ¿ya? Y así las cosas que más se necesiten comunicar, que esas son como las más comunes o deberían ser las más comunes, eh, tienen un lenguaje para no estar gritándose, no estar tratando de entenderse, siendo que hay tanta bulla y tanta dificultad para comunicarse en esa zona, en ese sector, ¿ya? Entonces, posición del pasajero. Para que la motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas que se puedan agarrar. En el caso de no tener, los mejores pasarán ambas manos alrededor de la cintura del conductor apoyándose en el depósito de combustible. Eso normalmente es más para las motos deportivas. Ya por lo menos yo lo he visto más en las motos deportivas. Porque ahí el copiloto va como un poquito encima del piloto, entonces es más fácil apoyarse ahí en el estanque. Después tenemos posición del pasajero. Posición del pasajero dice que para... Ah, no, eso lo leímos ya. Sujeción del pasajero. Es conveniente una sujeción firme, es decir, que se afirme bien, sobre todo cuando el estado de la superficie o carretera es problemático y presenta mal aspecto. Al encender la motocicleta y continuar la marcha después de haber estado detenidos y cuando se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas, ¿ya? Usted debe saber que la motocicleta responderá de manera más lenta. Esto es súper importante, con esto ya más o menos vamos a ir cerrando la clase del día de hoy, ¿ya? Súper importante, cuando yo voy con un pasajero o voy con carga, la moto se va a comportar de manera distinta. Si yo voy con un pasajero atrás, ¿ya? Entre más grande, más pesado, más pesada sea el pasajero, peor va a ser para el comportamiento dinámico de la moto. Si la moto va cargada atrás y yo acelero bruscamente, va a ser mucho más fácil que esa moto levante la rueda delantera y se vaya andando en una sola rueda, con el consiguiente riesgo de que se siga levantando, se vaya para atrás o de que se desvíe, ¿cierto? Y tengamos un accidente, ¿ya? O de que se caiga inclusive el pasajero porque lo pilló desprevenido, por ejemplo, cuando salimos muy rápido, ¿ya? Eso es una. La otra es que cuando yo quiera doblar, cuando yo quiera acelerar, ¿ya? Cuando yo quiera doblar, me va a costar más doblar. Cuando yo quiera acelerar, también le va a costar más acelerar. Y adivinen qué, cuando yo quiera frenar, también me va a costar más frenar. Es decir, todo me va a costar más entre más peso lleve en la moto. Queridos amigos, esto ha sido la clase del día de hoy. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo. Esto es Practicatest.cl. Espero que a todos les vaya bien. Eh, Hace mucho calor acá. No sé si soy yo o si es la casa o no lo sé, pero creo que se está despidiendo el verano con mucho calor el día de hoy. Así que eso, ¿ya? Que les vaya muy bien. Nos vemos. Cuídense mucho. Saludos a todos los que van a estar viendo la grabación. Grabamos esto en vivo a las 5 de la tarde, ¿cierto? Pero no se conectó nadie. Así que
asumo que muchos de ustedes van a estar viendo la grabación. Cuídense, que les vaya bien. Ricardo Cornejo, practicantes.cl. Nos vemos. Chao, chao.